borraron esta visión de la historia. Pocos se atreven siquiera a susurrar por qué. Un hombre una vez entró al cielo mismo y regresó con secretos demasiado peligrosos para reyes y concilios, verdades tan crudas que fueron cortadas de las escrituras y enterradas en archivos olvidados. Pero si estas visiones fueron borradas, ¿por qué sobreviven fragmentos? ¿Por qué las páginas finales del Apocalipsis repiten sus palabras? ¿Y por qué, a través de los milenios, este mapa oculto de 10 cielos sigue importando ahora, en una época que otra vez se siente como los días de Noé? Génesis 5:24 dice: Enoc caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Una sola línea, sin contexto, sin explicación. Un hombre desaparece de la historia y las escrituras guardan silencio. Pero fuera del canon, en los libros apócrifos de Enoc, textos que alguna vez atesoró la iglesia primitiva, el silencio se rompe. De pronto, los años perdidos se despliegan. Enoc, arrebatado por ángeles ardientes, llevado a través de 10 cielos, mostrado prisiones cósmicas y jardines secretos, hecho testigo del mismo rostro de Dios. Imagínalo, una noche tranquila en el desierto. Un hombre solitario camina bajo las estrellas. Entonces, el viento se levanta sin previo aviso, frío y eléctrico. La luz desgarra la oscuridad. 2 seres descienden, con rostros como el sol y bocas como fuego. No preguntan, lo elevan hacia el cielo. Su familia buscará, pero no hallará cuerpo, ni tumba, ni señal alguna. Solo huellas en la arena que suben hacia la nada. Y tú, de pie aquí siglos después, oyendo esta historia susurrada otra vez, debes preguntarte, ¿por qué los concilios borraron esta visión? ¿Fue por misericordia? ¿Fue por temor? ¿Y qué significa para nosotros que tal vez volvamos a ver los cielos abrirse? Porque lo que vio Enoc no es solo pasado, es profecía. Comienza donde se perdió el Edén y termina donde el Apocalipsis promete el Edén restaurado. Y su viaje, como un mapa prohibido, nos guía paso a paso por reinos que nunca debimos ver. Pero ese primer paso comienza aquí, con el ascenso repentino y el primer cielo. Sin advertencia sucede. El aire cambia. 2 figuras colosales descienden. Sus rostros arden como soles. Sus ojos brillan como lámparas. Sus bocas escupen fuego con cada aliento. Sus alas resplandecen más que el oro bruñido. Sus manos brillan más que la nieve. No son querubines suaves de pinturas medievales, sino seres de santidad pura, aterradores y radiantes, como relámpagos atrapados en forma humana. Lo toman. No hay elección, no hay tiempo para despedidas. Sus pies dejan la tierra. El suelo desaparece. El viento le azota el rostro mientras el horizonte se inclina. El mundo abajo se reduce a un círculo azul y verde. El aire se vuelve tenue. Cada latido golpea contra el peso de la santidad que presiona sus pulmones mortales. Y entonces el ascenso se desacelera. El velo se abre. Ante él se despliega el primer cielo. Se encuentra en una bóveda inmensa más allá de la imaginación, tallada no en piedra, sino en nube y cristal. La luz se filtra en suaves tonos de plata y azul pálido. Ángeles se mueven en silencio, sin cantar ni hablar, con las alas plegadas mientras trabajan. Portones enormes se abren a almacenes, cámaras que guardan nieve, granizo y rocío. Aquí yace el clima del mundo, almacenado como grano, medido por estaciones bajo mandato divino. Job insinuó este misterio cuando Dios preguntó: ¿has entrado en los depósitos de la nieve? ¿O has visto los depósitos del granizo? Job 38:22. Pero Génesis nunca describió esta arquitectura. ¿Por qué? Porque las escrituras susurran sobre estas bóvedas, pero nunca pintan el cuadro. ¿Fue humildad o una omisión deliberada? Mira más de cerca. Los ángeles están de centinela, con rostros inescrutables, como si supieran que la presencia de Enoc es prohibida. Su silencio es denso, pesado, casi irreverente. Casi se puede oler el frío estéril de la nieve intacta, el sabor metálico de la lluvia por caer. Aquí está la creación en su forma más pura, oculta a los ojos mortales. Pocos han imaginado tal lugar, y menos aún se han atrevido a preguntar por qué permaneció oculto.
¿Pudo temer la Iglesia posterior que ese conocimiento, que incluso la nieve está custodiada por ángeles, deshiciera nuestra visión higienizada del cielo? ¿Habría hecho lo invisible demasiado real, demasiado amenazante para los poderes terrenales que afirmaban mediarlo? Y tan pronto como llega, es llevado más alto. Los ángeles no hablan, pero su orden se siente en los huesos. La bóveda se desvanece. Las nubes se disuelven en oscuridad. Un temblor recorre a Enoc, miedo y asombro entrelazados. Desde abajo, ecos de gritos suben desde sombras más profundas, advertencias de lo que yace más allá. El viento se vuelve cálido, casi opresivo, mientras la luz da paso a la sombra y el silencio se profundiza. Adelante, el segundo cielo espera, un reino de prisioneros y cadenas, de ángeles caídos retenidos en tinieblas hasta el juicio. Esto es solo el comienzo. Si el primer cielo oculta los almacenes de la creación, ¿qué esconden los demás? Si el mismo Edén se halla sobre el primer cielo, custodiado y en espera, ¿a quién espera? ¿Y por qué Génesis guardó silencio justo cuando la historia comenzaba a tornarse peligrosa? Estamos por ascender más alto, pero cada paso exigirá una pregunta. ¿Qué verdades fueron arrancadas del registro? ¿Y por qué siguen resonando? Porque más allá de esta bóveda de nieve y lluvia, yace otro cielo, donde la luz y la oscuridad colisionan, donde rebeldes encadenados lloran bajo la sombra de un jardín oculto. Los ángeles llevan a Enoc más alto. El silencio de la primera bóveda se disuelve en viento otra vez, que pasa a su lado con un zumbido bajo, antinatural. Espera más luz, pero en su lugar se abre una oscuridad, un abismo que se extiende sin fin en todas direcciones, estrellas tragadas por la sombra. Esto no es paraíso, esto es juicio. El segundo cielo se abre como una herida en el firmamento, y dentro cuelgan formas suspendidas en penumbra, ángeles atados con cadenas de fuego, con los rostros vueltos por vergüenza, las alas plegadas como si hubieran sido cortadas. Sus ojos, antes llamas, ahora son brasas. No hablan, lloran, y su llanto resuena por los pasillos huecos de este lugar, mezclándose con truenos lejanos. Enoc se aferra a los ángeles que lo llevan, aunque no puede saber si el temblor en sus manos es por miedo o compasión. Las escrituras susurran sobre esta oscuridad solo en fragmentos. A los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 6. Pero aquí las cadenas no son metáfora, son de hierro, brillan tenuemente como si ardieran por dentro, y cada eslabón vibra con una ira contenida. Imagina el olor, azufre y metal chamuscado, mezclados con la dulzura tenue de lágrimas. Sí, hasta los ángeles lloran. El aire es denso, pesado, como respirar ceniza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Génesis habló tan poco de esto? ¿Por qué resumió la historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres en apenas unos versículos? Porque aquí está la consecuencia. Los vigilantes, los que abandonaron su puesto, que descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas, que enseñaron artes prohibidas del metal y la hechicería, cuelgan en silencio, esperando un juicio que ya saben que jamás será revocado. Algunos se retuercen contra sus ataduras, lanzando chispas hacia la oscuridad. Otros no se mueven en absoluto, y en algún lugar de ese silencio hay una pregunta que nadie se atreve a pronunciar. Si estos seres pudieron caer, ¿podría ocurrir otra vez? Pero antes de que la desesperación eche raíces, los ángeles llevan a Enoc más lejos, y la oscuridad se fractura en luz. Asciende fuera de las sombras hacia un resplandor tan puro que lo ciega. Se abre el tercer cielo, el paraíso. Aquí, los ríos brillan como vidrio, fluyen con leche, miel y vino. Los árboles se elevan más alto que los pilares de un templo. Sus hojas relucen con fuego dorado y esmeralda. Y en el centro se alza uno distinto a todos los demás, el árbol de la vida. Su fragancia llena el aire, dulce e intensa, un perfume que parece estar vivo. Su fruto emite un leve resplandor, latiendo como con aliento, cada pieza una promesa de inmortalidad.
El Apocalipsis habla de este árbol retornando en la Nueva Jerusalén, con hojas para sanar a las naciones. Apocalipsis 22:2. Pero Enoc lo ve ahora, siglos antes. El Edén no fue destruido, fue trasladado. Los ángeles lo bajan con cuidado, y por un momento no puede respirar del asombro. Aquí está el jardín que la humanidad perdió, no abandonado, sino oculto, custodiado por llama y canto. Ahora escucha voces, tenues y entrelazadas, coros en lenguas demasiado antiguas para nombrar. Paraíso está vivo. Sin embargo, a medida que sus ojos se ajustan al resplandor, nota algo más, un sonido tenue que sube desde abajo, resonando a través de los ríos de cristal. Es el llanto de los ángeles encadenados en la oscuridad que acaba de dejar. Paraíso y prisión apilados uno sobre el otro. Belleza sobre horror. Gracia sobre juicio. ¿Qué significa que estos dos reinos existan lado a lado? ¿Es así como el cielo recuerda la caída, sin permitir que la santidad olvide el costo de la rebelión? Tienes que preguntarte, ¿por qué esta visión está ausente en Génesis? ¿Por qué la Escritura nos da solo la más leve insinuación del traslado del Edén, sin nombrar a sus guardianes, sin mencionar que su fruto aún madura en el exilio? ¿Acaso los escribas posteriores borraron este conocimiento porque planteaba preguntas demasiado peligrosas para la doctrina? ¿O porque revelaba que la historia de la humanidad, nuestro exilio y nuestra redención, estaba trazada en capas mucho más profundas de lo que la mayoría se atrevía a imaginar? Los concilios de la Odisea y de Roma jamás mencionaron estos cielos, pero su silencio retumba. Hablaron de canon, de orden, de proteger a los fieles. Sin embargo, aquí está el paraíso, no oculto por Dios, sino por hombres que temieron lo que pasaría si supiéramos que aún está al alcance. Enoc camina entre los árboles, y la dulzura del fruto se mezcla con la amargura que sube a su garganta. Piensa en el suelo debajo, en los gritos de los rebeldes prisioneros, y se pregunta si ellos también contemplaron este árbol antes de caer. ¿Pudo el anhelo por él haberlos vuelto locos, haberlos llevado a unirse con lo prohibido y a buscar conocimientos vetados? El pensamiento lo estremece más que las cadenas. Su corazón tiembla de asombro, pero también con una pregunta que no puede formular. Si el Edén aún existe, oculto pero intacto, ¿a quién está esperando? Los ángeles no responden. Lo alzan de nuevo, con las alas batiendo al unísono, y el paraíso queda atrás, se desvanece bajo él. Los ríos se reducen a hilos de plata. El árbol se convierte en una chispa dorada contra el vasto negro. Adelante, el cuarto cielo espera, un reino donde el juicio se intensifica y los secretos se adensan, donde los crímenes de los vigilantes serán expuestos. Y tú que has seguido hasta aquí, debes preguntarte, ¿por qué nadie nos contó esto? ¿Qué más yace enterrado en el silencio entre los versículos, esperando ser descubierto? Porque más allá de este jardín agridulce, incluso más allá del perfume del fruto inmortal, aguardaba un abismo más profundo, una prisión de gigantes antiguos y ángeles que desafiaron el mismo trono de Dios. El ascenso no se detiene. El paraíso, fragante y luminoso, se desvanece en bruma bajo él, y Enoc siente que la dulzura de su aire es reemplazada por algo más pesado, más cálido, más asfixiante. Los ángeles que lo llevan no hablan, ascienden a través del silencio, entre velos grises que se espesan en humo. La luz que viene del frente se vuelve roja. Esto ya no es paraíso. Esto es juicio. Al cruzar el umbral, el sonido regresa, tenue al principio, luego creciente, como viento aullando por cavernas. Pero no es viento, son voces, innumerables voces clamando en tormento. Entra al cuarto cielo. Aquí los vigilantes ya no solo lloran, se retuercen. Son los ángeles de Génesis 6:2, aquellos hijos de Dios que tomaron hijas de los hombres y engendraron a los Nefilim. La Escritura dedica solo 4 versículos a esta rebelión cósmica, casi como si alguien temiera lo que podría pasar si los detalles se difundían. Pero el libro apócrifo de Bin Enoc dedica capítulos enteros, nombra a sus líderes, describe sus enseñanzas prohibidas.
metalurgia y armas, encantamientos, astrología, herbolaria. Conocimiento para el que la humanidad no estaba preparada. Conocimiento que se esparciría como fuego por las primeras civilizaciones. La obsesión de Egipto por las estrellas, las torres de Babilonia, los mitos griegos de héroes semidivinos. Aquí, en esta prisión, Enoc ve la fuente. Las cadenas que los sujetan brillan tenuemente, no por forja, sino por juicio. El aire apesta a azufre y ceniza. Cada grito resuena como trueno por el hueco del cielo. Imagina escuchar ángeles suplicar misericordia. Sus voces otrora poderosas, ahora rotas y agrietadas, sabiendo que no habrá clemencia. Judas 6 evoca este lugar, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día. Pero lo que Judas menciona al pasar, Duke Enoch describe con detalle. Ángeles como grandes montañas ardientes, suspendidos, con los rostros cubiertos de vergüenza. Enoch los ve ahora. Algunos forcejean contra sus ataduras, lanzando chispas al abismo oscuro. Otros cuelgan inertes, silenciosos, su fuego reducido a brasas. Y entre ellos, sombras colosales que no son ángeles sino los restos de su descendencia, los Nefilim, cuyos espíritus vagan por la tierra como los gigantes errantes de antaño. La tradición judía posterior los llama espíritus impuros, los muertos sin cuerpo de uniones prohibidas. Aquí, sus clamores se mezclan con los de sus padres. Los ángeles que llevan a Enoc no se estremecen ante el horror. Sus rostros son inescrutables, iluminados solo por los destellos ocasionales del fuego de abajo. Pero Enoc tiembla. Es un hombre de carne, de pie entre seres más antiguos que las montañas, ahora condenados. Percibe su ira, pero también algo peor, su dolor. Una figura encadenada gira su rostro hacia él, con ojos vacíos, y susurra, no con palabras, sino con pensamiento. Un torrente de memoria prohibida lo inunda. Visiones de ciudades antediluvianas, de hombres aprendiendo a forjar espadas y a invocar espíritus, de sangre derramada hasta que la tierra misma clamó. Siente el peso de su pecado hoy, el tirón de su conocimiento. Por un instante, entiende por qué Dios selló estos cielos. Conocimiento sin obediencia es corrupción, y la corrupción se propaga. Los ángeles lo elevan más allá del humo, al quinto cielo, y aquí el horror se profundiza. Ya no es una prisión de cadenas, sino de silencio. Enoch describe este lugar como un reino donde ángeles conocidos como Grigori, los vigilantes, permanecen en lamento eterno, ni plenamente condenados ni perdonados, suspendidos entre el veredicto y el vacío. Son vastos, sus cuerpos se extienden como montañas, sus alas caen agotadas. No los ata fuego, no los sujeta cadena, solo la desesperación. Sus ojos están fijos hacia abajo, contemplando eternamente las ruinas del mundo que corrompieron. Su llanto no tiene sonido, pero vibra en el aire mismo, un rugido silencioso que oprime el alma. Y Enoc, temblando, llorando sin saber por qué, comprende que no solo se le muestra castigo, se le muestra una advertencia. Un presagio vibra en los bordes de su visión. En algún lugar más alto, más allá de este silencio, más allá del paraíso, más allá incluso de los arcángeles, hay un trono, un rostro que ningún hombre ha visto y vivido. Moisés vio solo la espalda, Isaías apenas el borde de su manto. Pablo habló solo de un tercer cielo, pero Enoc verá el rostro mismo, y esta prisión, estos rebeldes encadenados, son el preludio. El contraste es intencional. Antes de la santidad, el horror. Antes de la gloria, el terror. Debe descender a las profundidades para comprender las alturas. Debe ver el costo de la rebelión antes de contemplar la recompensa de la fe. El ascenso continúa. Detrás de él, los gritos se desvanecen, aunque su eco se aferra a sus huesos. Adelante, una luz tenue rompe la penumbra, más brillante con cada batir de alas de los ángeles. No es cálida como el paraíso, ni roja como el juicio. Es blanca, cegadora, terrible, y en algún lugar dentro de esa luz,
espera la respuesta a la pregunta que nadie se atreve a pronunciar. Si hasta los ángeles pueden caer, ¿qué esperanza tiene el hombre cuando se enfrenta al rostro de Dios? Sin embargo, incluso este tormento no era la cima, porque más allá del caos de la rebelión se alzaba un reino de fuego y ojos, donde el orden mismo se postraba ante el trono. Desde el silencio del quinto cielo, el ascenso se impulsa otra vez. El aire cambia. El peso de la desesperación queda atrás, dando paso a algo más agudo, más brillante, no suave como el paraíso ni sofocante como las prisiones de abajo, sino abrasador. Luz, pura e implacable, rodea a Enoc mientras los ángeles lo elevan. Su piel hormiguea como si fuera atravesada por agujas invisibles. Cada aliento se siente como fuego entrando en sus pulmones. Se cubre el rostro, pero la luz penetra incluso los párpados cerrados. Este es el sexto cielo. Aquí reina el orden. 2. Enoc describe este reino como el dominio de los gobernadores angélicos, aquellos que supervisan la ley cósmica, los cursos del sol y la luna, las trayectorias fijas de las estrellas, los tiempos señalados de estaciones y jubileos. Génesis 1 insinúa su propósito: la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, pero nunca nombra a quienes lo ejecutan. Aquí Enoc los ve, seres colosales, radiantes como bronce fundido, con ojos innumerables e inmutables. Cada ojo gira en perfecta sincronía, siguiendo las estrellas por el firmamento. Sus alas zumban como viento entre pinos, constantes y firmes. No lloran como los vigilantes. No se regocijan como los coros del paraíso. Observan, registran. Cada movimiento en el cielo y en la tierra queda marcado en sus libros. Cada parpadeo estelar anotado, cada grano de tiempo contado. Su silencio no es desesperación, sino disciplina. Un silencio que aterra más que cualquier grito. Enoc tiembla. El recuerdo de los rebeldes encadenados aún arde en su interior. Sus clamores caóticos resuenan débilmente en contraste con esta calma. El horror de la rebelión se magnifica aquí, donde la obediencia es total, absoluta. ¿Podrían estos vigilantes del orden caer, como lo hicieron los otros? ¿O su vigilancia nace del miedo, sabiendo lo que les ocurrió a los que transgredieron? El texto de Segunda Enoc, capítulo 19, dice que estos ángeles no duermen jamás, sino que están siempre ante el trono del Señor, glorificándolo sin cesar. El pensamiento estremece a Enoc. Adoración sin fin, ojos sin fin, fuego sin fin. Más alto aún, la luz se vuelve insoportable. El zumbido de alas se transforma en un rugido, pero no caótico, perfectamente armonizado, vibrando en los huesos de Enoc. Cruza al séptimo cielo. Aquí habitan los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, nombres conocidos por los textos canónicos, Daniel 10, Lucas 1, Tobit 12, pero aquí descritos en fuego apocalíptico. Son vastos más allá de toda comprensión, cada forma envuelta en llamas, alas desplegadas en anillos concéntricos de ojos. Isaías 6 resuena tenuemente aquí, los serafines clamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria», sus voces sacudiendo umbrales. Pero lo que Isaías vio fue apenas el borde del manto. Enoc contempla el tribunal mismo. Tronos de fuego viviente lo rodean, ruedas dentro de ruedas como las que describió Ezequiel, Ezequiel 1, cuyos bordes estaban llenos de ojos alrededor. El motivo se repite: ojos sobre ojos, que ven sin parpadear, que conocen sin misericordia. El silencio entre sus cánticos es tan ensordecedor como los cánticos mismos. Cada pausa es pesada, expectante, como una respiración contenida antes del juicio. Enoc no puede hablar. Sus pensamientos se disuelven en asombro y terror puros. Se siente expuesto. Cada secreto, cada duda fugaz, revelada bajo miradas incontables. Aquí está el contraste con el caos de la rebelión de los vigilantes. Orden perfecto, obediencia perfecta, terror perfecto. El mismo fuego que condenó a los caídos ahora santifica a los fieles. Arde de todos modos.
Pero entre el terror, algo más se agita. Asombro. Los rostros de los arcángeles no son sombríos, sino resueltos. Su fuego no consume, ilumina. En una sola mirada, Enoc percibe sus roles. Miguel, defensor del pueblo de Dios, Daniel 12:1, Gabriel, heraldo de mensajes divinos, Lucas 1:26, Rafael, sanador de los fieles, Tobit 12:15, Uriel, portador de sabiduría en visiones apócrifas, Pimbébino, Enoc 19. Se inclinan levemente al pasar, no ante él, sino ante el propósito que ahora lleva, porque Enoc está siendo llevado más alto aún, hacia algo que ni ellos contemplan del todo. Y allí, tenue pero creciente, está el sonido, o quizá la ausencia de sonido, que definirá el clímax de su ascenso. Un silencio más profundo que todos los silencios. Un susurro que ruge más fuerte que el fuego. Espera sobre el séptimo cielo, más allá de los reinos del orden cósmico y del canto angélico. En ese silencio, Enoc verá lo que ningún mortal ha visto: el rostro de Dios. Mientras los ángeles lo elevan una vez más, el fuego se intensifica, los ojos se multiplican y los cánticos se elevan. Pero incluso en ese estruendo, Enoc lo percibe: el silencio que se aproxima, el silencio que espera en el 10º cielo. Y nosotros, arrastrados con él, debemos hacernos la pregunta que los concilios nunca nos dejaron pronunciar: ¿por qué se borró esta visión? ¿Y qué nos pasará cuando el silencio finalmente hable? Pero más allá de estas ruedas de fuego y ojos infinitos, más allá de los himnos que sacudieron las estrellas, esperaba un silencio aún más temible: el rostro mismo de Dios. El ascenso se ralentiza. El rugido de las alas se suaviza hasta que solo queda el viento, y luego, incluso el viento desaparece. Por encima del séptimo cielo, Enoc entra en un silencio tan profundo que parece estar vivo. Los ángeles que lo llevan no hablan. Sus rostros, encendidos con fuego santo, están vueltos hacia adentro, reverentes, casi temerosos. Lo siente antes de verlo, una quietud densa como la gravedad, que presiona contra la piel, los huesos y el alma. A lo lejos, una luz, no dorada como el paraíso, ni roja como el juicio, ni bronce como los gobernantes de las estrellas, sino blanca, cegadora, terrible, viva. Los ángeles no lo advierten, no pueden, no hay palabras para esto. Está cruzando al 10º cielo, el reino más alto y final, donde ningún profeta ha vuelto a estar, donde solo espera una cosa: el rostro de Dios. El silencio ruge más fuerte que todos los gritos de los vigilantes encadenados. Todo el motivo de los ojos plantado abajo, los ojos innumerables de los arcángeles, las ruedas de fuego de Ezequiel, la mirada vigilante de los gobernadores, converge aquí. Y sin embargo, aquí, ningún ojo se atreve a mirar. Ni siquiera los serafines claman santo aquí. Se cubren en una quietud absoluta. Isaías solo vislumbró el borde de su manto. Isaías 6. A Moisés solo se le mostró la espalda. Éxodo 33. Pablo, arrebatado al tercer cielo, oyó cosas que al hombre no le es lícito expresar. Corintios 12. Pero Enoc ve más. El velo se abre, la luz arde. Y allí, sin mediación, sin filtro, está el rostro. Fuego. No fuego como lo conoce la tierra, sino fuego viviente, fuego que canta, fuego que ve. Cada llama contiene la creación misma, galaxias girando, océanos naciendo, estrellas muriendo y resurgiendo. El silencio no está vacío. Está lleno, desbordado de una presencia tan total que aniquila el pensamiento. Enoc no puede respirar, no puede mantenerse en pie. Su cuerpo se desintegra en la luz, no destruido, sino rehecho. Este es el terror de la santidad, estar ante lo completamente otro, y aún así sentir que se inclina hacia ti con amor. Y junto a ese trono, inconcebiblemente cerca, se alza el árbol de la vida. La misma fragancia que olió en el tercer cielo, ahora inunda el aire, más dulce, más intensa, embriagadora. Sus hojas brillan como fuego esmeralda. Su fruto palpita con un latido más antiguo que el tiempo. Apocalipsis 22:2 prometió que este árbol volvería en la Nueva Jerusalén, para la sanidad de las naciones.
Aquí ya está, custodiado por fuego, esperando el día en que el Edén sea restaurado. En sus ramas, Enoc ve la historia entrelazada con la profecía. El exilio del Edén, el pacto con Abraham, la cruz, el reino por venir. Todo comienza y termina aquí. Dus Enoc, apócrifo, dice que en este momento, Enoc es revestido con vestiduras de gloria, transformado en un ser de fuego y luz, como uno de los gloriosos. Más tarde, el misticismo judío, entre Enoc y los textos Jecalot, lo llamará Metatrón, el Yahvé menor, príncipe de la presencia, el más alto de los ángeles. Las escrituras canónicas guardan silencio sobre esta metamorfosis, pero la cita de Judas tomada de primero Enoc insinúa su papel duradero, retornando con 10.000 de sus santos para ejecutar juicio. ¿Por qué fue excluida esta transformación del canon? Quizá porque borraba la línea entre hombre y ángel, entre mortal y divino, planteando preguntas que los concilios temían. ¿Podría estar destinada la humanidad a tal gloria? El fuego lo envuelve, no con dolor, sino con una intimidad insoportable. Todo el motivo de los ojos regresa, ojos incontables, ahora fijos en él, ángeles y arcángeles siendo testigos de lo imposible. Carne volviéndose llama, hombre volviéndose mensajero. El silencio se profundiza. En él oye una voz, no con los oídos, sino con su ser. Es la voz que habló luz desde la nada, que tronó en el Sinaí, que susurró a Elías. Solo dice una palabra: escribe. En ese instante, Enoc comprende por qué le han mostrado los 10 cielos. Será escriba, profeta, testigo. Llevará este mapa prohibido de la realidad de vuelta a la tierra, y con el tiempo sus palabras serán enterradas, ocultas, borradas, del canon, susurradas solo en apócrifos y salones místicos. La metamorfosis se completa. Su cuerpo irradia fuego. Su voz, antes humana, vibra con una resonancia sobrenatural. Ojos, ojos sin fin, se abren sobre su piel. Ya no es solo Enoc. En la tradición judía posterior será llamado Metatrón, explícitamente apócrifo, sentado junto al trono como el Yahvé menor, mediador de misterios demasiado peligrosos para la humanidad. Pero por ahora se arrodilla, ante el rostro, ante el árbol, ante el silencio que aún ruge. Y en esa quietud, una pregunta se le graba y nos alcanza a nosotros. ¿Por qué se borró esta visión? ¿Fue por misericordia o por miedo? Y cuando el Edén se abra de nuevo, cuando el árbol esté otra vez entre los hombres, ¿lo reconoceremos o retrocederemos del fuego? Los ángeles lo elevan con suavidad. La luz se desvanece, pero el silencio permanece. Al descender, lleva consigo la fragancia del árbol, la memoria del fuego, la mirada de ojos innumerables. El ascenso ha terminado, pero la revelación apenas comienza. Lo que vio resonará en los profetas, en las visiones del Apocalipsis, en las leyendas susurradas de libros prohibidos. Y aquí estamos, siglos después, atreviéndonos a desenterrarlo, preguntándonos por qué los concilios lo eliminaron y qué más yace sellado en los archivos del cielo. Sin embargo, esta visión, demasiado santa para soportarla, no descendió intacta, porque al volver a la tierra sería enterrada, silenciada, borrada de la memoria. El fuego se desvanece. La fragancia del árbol permanece débilmente, mezclándose con el aire frío del descenso. Enoc guarda silencio, no porque le falten palabras, sino porque las palabras no pueden sobrevivir a lo que ha visto. Ningún profeta después de él hablará con tanta claridad. Moisés solo vislumbrará la espalda de Dios. Isaías temblará ante el borde de su manto. Pablo velará su visión en enigmas, llamándola inefable. Y Juan, siglos más tarde, repetirá fragmentos del ascenso de Enoc en el Apocalipsis. Los miríadas de ángeles, los ríos de fuego, el árbol de la vida. Pero nunca lo nombrará. Es como si un telón cayera tras Enoc, bajado deliberadamente. La pregunta es, ¿por qué? La historia nos da pistas. En los siglos posteriores a Cristo, los escritos de Enoc, 1 Enoc, 2 Enoc, 3 Enoc, circularon ampliamente entre judíos y cristianos primitivos. La epístola de Judas cita a Enoc directamente, Judas 14:15, llamándolo profeta.
El libro de Hebreos elogia su fe. Hebreos 11:5. Los rollos del Mar Muerto en Qumrán conservaron secciones enteras de un Enoc, tratándolas como escritura. Padres antiguos como Tertuliano y Justino Mártir leían a Enoc como texto autorizado. Durante siglos, la Iglesia cantó sus visiones en voz alta. Y luego, silencio. Se convocaron concilios. La Odisea alrededor del 363 d.C., después Cartago e Hipona para definir el canon. Enoc desapareció de las listas. ¿Por qué? La explicación oficial fue el orden. Demasiadas apocalipsis, demasiadas sectas citando visiones para justificar rebeliones. Los montanistas proclamaban nuevas profecías. Los gnósticos entretejían a Enoc en cosmologías secretas. Los místicos hablaban de 10 cielos y nombres angélicos de formas que inquietaban a los obispos. Para preservar la unidad, los concilios cortaron. Los cielos de Enoc eran demasiado peligrosos, demasiado vívidos, demasiado incontenibles. Era más seguro dejar solo una línea en Génesis. Enoc caminó con Dios y desapareció. Más seguro velar los 10 cielos en silencio que arriesgar una iglesia incendiada por conocimiento prohibido. Pero ¿es esa toda la historia? ¿O había más? El poder político temblaba ante el fervor apocalíptico. Visiones como las de Enoc no solo describían el cielo, revelaban jerarquías, exponían rebeliones cósmicas, nombraban poderes y principados detrás de los tronos terrenales. Pablo insinúa esto en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Enoc los nombra, los encadena, los juzga. Y eso, quizás, era demasiada verdad para que los imperios la toleraran. Los ecos del Apocalipsis son imposibles de ignorar. La visión de Juan de Ángeles, 10.000 por 10.000, Apocalipsis 5:11, refleja la profecía inicial de Enoc. El árbol de la vida reaparece al final de la historia, su fruto sanando a las naciones. Apocalipsis 22:2. El abismo se abre, liberando seres prisioneros. Apocalipsis 9. Los mismos vigilantes que Enoc vio encadenados. Es casi como si el Apocalipsis completara lo que Enoc comenzó, o velara lo que Enoc reveló. Dos mitades de un mismo mapa prohibido. Y aquí es donde la advertencia se vuelve personal. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Los días de Noé fueron los días de los vigilantes, de los nefilim, de la tierra corrompida. Enoc vivió en esos días, vio de primera mano las consecuencias. Sus visiones no son reliquias, son patrones, ciclos, advertencias. ¿Podrían estar repitiéndose ahora? Inestabilidad global, susurros sobre tecnologías híbridas, un mundo fascinado otra vez con el conocimiento prohibido. ¿Acaso nosotros también hemos comenzado a escalar hacia cielos que no estamos preparados para ver? Pocos se hacen estas preguntas. Menos aún buscan las respuestas. Pero fragmentos sobreviven, en monasterios, en rollos apócrifos, en pistas esparcidas por el canon. Y aquí estamos, reconstruyéndolos, atreviéndonos a mirar donde los concilios nos dijeron que no miráramos, atreviéndonos a preguntarnos qué significa que un hombre una vez vio el rostro de Dios y vivió para contarlo, y que nosotros enterramos su testimonio. Enoc regresa a la tierra en silencio. No hay trompetas que lo anuncien. Ningún testigo marca la hora. En un momento está más allá del 10º cielo, transfigurado en fuego. Al siguiente, camina sobre el polvo de un mundo indigno de lo que ha visto. Génesis solo conserva las secuelas, y desapareció porque lo llevó Dios. La visión misma se desvanece en silencio, susurrada en rollos apócrifos, borrada por concilios, dejada a arder en los márgenes. Sin embargo, sobreviven fragmentos, en la cita fugaz de Judas, en los ecos del Apocalipsis, en el recuerdo de un árbol vislumbrado una vez en el amanecer de la historia y prometido de nuevo al final. El árbol de la vida está en el centro de todo. En el Edén, la humanidad lo perdió, cerrado por querubines y espada ardiente. En el ascenso de Enoc, reaparece en el tercer cielo, custodiado pero en espera,
Su fragancia lo persigue incluso en la sala del trono de Dios. En el Apocalipsis regresa una vez más, plantado en el corazón de la Nueva Jerusalén, con hojas para la sanidad de las naciones. 3 vislumbres, 3 épocas, creación, apócrifo, Apocalipsis, un solo hilo ininterrumpido. ¿Qué significa que el mismo árbol espere al final del tiempo que estuvo al principio? ¿Qué significa que enterramos al único hombre que vio su realidad presente, solo para encontrarlo de nuevo en el capítulo final de la profecía? La historia nos dice por qué se ocultó el testimonio de Enoc. Los concilios temieron su fuego apocalíptico, sus visiones inquietantes de ángeles encadenados en tinieblas, de jerarquías cósmicas y 10 cielos. Demasiadas sectas, montanistas, gnósticos, místicos, invocaron a Enoc para justificar rebelión o conocimiento secreto. Para preservar la unidad, lo silenciaron, pero al silenciarlo, dejaron huecos en el mapa de las Escrituras, huecos que el Apocalipsis luego llena en susurros. El abismo que se abre en Apocalipsis 9 refleja la prisión de los vigilantes. Las multitudes de ángeles que ve Juan reflejan la profecía de Enoc sobre los miríadas. El árbol de la vida regresa, inmutable, en espera. Es casi como si el Apocalipsis hablara en código, confirmando lo que una vez fue revelado, pero solo para quienes saben dónde mirar. Y ahora, a través de milenios, miramos. Nosotros que nunca debimos ver esto, estamos ante el umbral del mismo conocimiento prohibido. Reunimos fragmentos que los concilios borraron. Percibimos la fragancia del fruto elevándose débilmente a través de las grietas de la Escritura. Y nos vemos obligados a preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué resurgen estas visiones en nuestro tiempo cuando el mundo nuevamente refleja los días de Noé? Un mundo fascinado con uniones prohibidas, manipulación genética, tecnologías híbridas, conocimiento sin obediencia. Un mundo de torres que alcanzan el cielo, de vigilantes en el firmamento y caos en la tierra. ¿Estamos repitiendo patrones más antiguos que la memoria? La elección sigue siendo nuestra. La visión de Enoc no es solo historia, es advertencia. 10 cielos se alzan sobre nosotros aún, invisibles pero cercanos. Las prisiones de la rebelión todavía gimen con voces encadenadas. El árbol aún espera, custodiado pero prometido. Y el rostro de Dios, insoportable, impensable, todavía nos llama hacia lo alto. ¿Qué haremos con este conocimiento? ¿Lo enterraremos otra vez, como hicieron los concilios? ¿Lo descartaremos por ser demasiado extraño, demasiado peligroso, demasiado apocalíptico? ¿O nos atreveremos a caminar donde caminó Enoc, hacia el fuego, hacia el silencio, hacia la gloria? Los cielos están abiertos. El árbol está esperando. Y la pregunta permanece, tan inquietante ahora como cuando los rollos la susurraron por primera vez. Cuando el velo se parta al fin, ¿reconocerás el paraíso? ¿O retrocederás ante el fuego? Si algo en esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver una fe oculta o una obediencia silenciosa bajo una nueva luz, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Nunca sabes hasta dónde puede llegar una verdad pequeña. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, tómate un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Cada episodio es otro paso más profundo en los misterios de la Escritura y en las formas en que Dios aún habla a través del silencio. Gracias por caminar este viaje conmigo. Que Dios te bendiga ricamente y que tu fe silenciosa, incluso cuando nadie la vea, siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.